Estimadas y estimados, un gusto en saludarles. El objetivo de la clase de hoy es que ustedes puedan comprender las características de las economías sociales y sus intereses. ¿Qué es la economía social? La economía social es una forma de organización empresarial que tiene un marcado sello solidario y un desarrollo inclusivo por definición. Supone un intento de representar las relaciones económicas con parámetros diferentes. Por ello, cuando se habla de economía social, se habla también de un modelo económico que persigue construir relaciones de producción, distribución, consumo y financiamiento basada en la justicia, en la cooperación, en la reciprocidad, en la participación, la equidad y la ayuda mutua. Frente al capital y su acumulación, la economía social pone a las personas y a su trabajo en el centro del sistema económico, otorgando a los mercados un papel instrumental siempre al servicio del bienestar de todas las personas y la reproducción de la vida en el planeta. Es por ello que habitualmente se le ha identificado con organizaciones que no tienen en el lucro su finalidad principal, sino que está al servicio de las personas. El término de economía social hace referencia a un conjunto heterogéneo de concepciones y enfoques teóricos a distintas realidades socioeconómicas e institucionales y a las prácticas empresariales asociativas que desde el último cuarto del siglo XX vienen desarrollando un creciente sentido de pertenencia a la forma diferente de entender el papel de la economía y de los procesos económicos en las sociedades contemporáneas. Desde su origen en la primera mitad del siglo XIX y hasta la actualidad, las diferentes organizaciones de la economía social fueron una respuesta novedosa frente a los nuevos procesos económicos, sociales y culturales marcados por el impacto de esta revolución industrial. Hoy, este tipo de organizaciones sigue teniendo el potencial de generar innovación social y productiva de gran capacidad e impacto en vastos sectores de la actividad económica. Si bien desde sus orígenes las diversas expresiones organizativas de la economía social tuvieron un desarrollo progresivo, no es hasta la fecha de 1970 cuando el concepto de economía social vuelve a recuperar vigencia. Actualmente su definición más genérica y aceptada es la propuesta en el año 2006 por el académico del Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa, José Luis Monzón, quien señala: son entidades no pertenecientes al sector público, que con funcionamiento y gestión democráticas e igualdad de derechos y deberes de los socios, practican un régimen especial de propiedad, distribución de ganancias, empleando excedentes del ejercicio para el crecimiento de la entidad y la mejora de los servicios a los socios y a la sociedad. En este contexto, la crisis económica de los 70 y su extensión hasta la segunda mitad de los años 80 del siglo XX marcó un hito importante para el desarrollo del concepto de economía social en Europa. Más adelante se fue extendiendo a los demás continentes, lo que fue consolidando un amplio campo de organizaciones prácticas propias de la economía social en el marco de los procesos sociales, políticos, económicos y culturales vividos a nivel global en los últimos 40 años. Así, hoy en día hay diversas expresiones o términos que dan cuenta del mismo tipo de organizaciones y empresas de la economía social, tales como la economía solidaria, economía del bien común, el sector no lucrativo, la economía civil, el sector de empresas sociales, emprendimientos sociales, economía popular, el tercer sector y la economía colaborativa, entre otros. Todas se refieren a empresas que se distinguen del sector de la economía pública o de la economía lucrativa o capitalista tradicional. En este contexto, como fondo en el año 2002, se emitió la Carta de los Principios de la Economía Social promovida por la Conferencia Europea Permanentemente de Cooperativas, Mutualidades, Asociaciones y Fundaciones, y en ella se precisan sus principales características: la primacía de la persona y del objeto social sobre el capital, la adhesión voluntaria y abierta, el control democrático por sus miembros, la defensa y aplicación de los principios de solidaridad y responsabilidad, la autonomía de gestión e independencia respecto a los poderes públicos y el destino de la mayoría de los excedentes y a la consecución de objetivos a favor del desarrollo sostenible, del interés de los servicios de los miembros y del interés en general. ¿Quiénes conforman la economía social de un país?
El panorama concreto de las diferentes organizaciones que contribuyen a la economía social varía. Sin embargo, la tradición y perspectiva teórica describen dos grupos importantes: las organizaciones y empresas de no mercado y el subsector de mercado. A nivel de organización internacional de no mercado podemos mencionar a fundaciones y corporaciones privadas sin fines de lucro, organizaciones comunitarias territoriales y funcionales, comunidades y asociaciones indígenas, sindicatos y otros. El subsector de mercado, por su parte, está integrado habitualmente por empresas que desarrollan sus operaciones utilizando la lógica de mercado, pero buscan democratizarlo y extendiendo la participación de las personas en él de forma participativa y masiva. De las entidades clásicas que se integran en este subsector encontramos, entre otras, las siguientes: cooperativas, mutuales, asociaciones gremiales y otras empresas sociales. El panorama de la economía social en el mundo y en América Latina. Si bien no existen estadísticas consolidadas a nivel mundial sobre la realidad de la economía social, sí existen evidencias relevantes para lograr dimensionar la importancia de sus aportes en los distintos ámbitos geográficos. Para el caso europeo, como la mayor parte de los continentes, los sectores más relevantes de actuación de la economía social están en los servicios financieros, el sector agrícola, la mantención de grupos sociales desfavorecidos, donde tiene especial importancia y consideración, por ejemplo, la tercera edad y las personas en situación de discapacidad. En este contexto, un estudio realizado en el año 2008 por el Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa, con cobertura de más del 80% de los 28 países actuales miembros de la Unión Europea, dan cuenta que en ese continente la economía social está construida por más de 1,5 millones de organizaciones, las que generan casi 12 millones de empleos, considerando solamente las cooperativas, las mutuales y las asociaciones. Otro estudio que permite aproximarse a la realidad de la economía social desde la perspectiva de su organización no lucrativa clásica corresponde al trabajo realizado en el año 2004 por el Centro de Estudios de la Sociedad Civil de la Universidad de Johns Hopkins de Estados Unidos, que desde los inicios de la década de 1990 han realizado un análisis comparado a nivel internacional de este sector. En él se señala que en 35 países de los 5 continentes este sector representa 1,3 trillones de dólares de ingreso, es decir, que si este sector no lucrativo fuera un país, ocuparía el 7º lugar del tamaño entre las economías del mundo, representando el 5,5% del Producto Interno Bruto mundial y ocupando laboralmente a tiempo completo al 4,4% de la población. En esta misma línea y mirando más de cerca solo 2 de los actores centrales de la economía social, según la Alianza y Cooperativa Internacional, este tipo de empresa asocia a más de 1.000 millones de personas en todo el mundo, en más de 900.000 empresas y con más de 120 millones de empleos. El panorama de la economía social en América Latina. El funcionamiento de la economía social en América Latina tiene una larga tradición, hundiendo sus raíces en la primera mitad del siglo XIX, combinando entre sus orígenes con el vínculo de los procesos migratorios que provenían de Europa y con los procesos de organización del incipiente mundo obrero. En las últimas décadas, América Latina ha visto una revaloración del rol y la presencia de empresas y organizaciones de la economía social en plena sintonía con los procesos de cambio que buscan un desarrollo que otorgue oportunidades a todos y a todas. Lo anterior se ha visto reforzado por distintas iniciativas y propuestas de políticas públicas. Si bien hoy no hay muchos estudios que permitan tener una visión panorámica de la realidad del sector en América Latina, existe un trabajo publicado en el año 2013 realizado por el profesor Rafael Chávez y otros investigadores del Instituto Universitario de Economía Social de la Universidad de Valencia, España, el cual entrega un resultado significativo, pues destaca que en la región existen más de 750.000 empresas de economía social y que casi generan 8 millones de empleos directos y asocian a 55 millones de personas, es decir, 3,2 veces la población total en Chile.
A continuación veremos el primer capítulo de Hablemos bien de nosotros, en donde se toma este concepto de economía social o solidaria. En las comunidades, en los pueblos, en las colonias de misiones, existen hombres y mujeres que crean otra economía. Se trata de la economía del bien común y del respeto por la naturaleza. Es la economía social y solidaria. Una economía simple, sencilla, de la reproducción y del cuidado de la vida, sin patrón ni engaños publicitarios. ¿Cuál es el mensaje de quienes crean la economía social y solidaria en Misiones? Hablemos bien de nosotros, miradas y experiencias de la economía social y solidaria desde Misiones. Sí, creo que la economía social tiene un gran futuro, más ahora que hay un gran grupo de jóvenes que es de nuestra zona, de Campo Grande, hay un gran grupo de jóvenes que está trabajando con nosotros y yo creo que están todos muy ilusionados con eso. La economía social es realmente, que la palabra ya dice que es como socios, como solidarios, como... Podríamos definirla como la vida en comunidad. Y también cuidando el medio ambiente, por ejemplo. Es la economía de la vida, es la economía de la reproducción de la vida. A donde... Pensó tranquilo. Se escapó. Tranquilo. Si querés pasamos otra. La economía es la administración del hogar. Administrar el hogar es organizar la forma de vivir, de contar con abrigo, alimento, cobijo, salud, cultura, educación. El capitalismo administra el hogar con el dinero. Todo lo compra y todo lo vende. La economía social y solidaria administra el hogar desde la cooperación y la solidaridad. Es la economía autogestiva, sin patrón, del cara a cara entre productores y consumidores, de las ferias, del respeto y de la verdadera democracia. Las fuerzas de la competencia y la avaricia le juegan en contra. Pero la economía social y solidaria vive, aprende y se nutre al andar. La economía social es la economía que tiene en cuenta no solo, digamos, al productor, sino al comprador. La persona que compra conoce la trayectoria y la trazabilidad del producto, tiende a la equidad en la sociedad, digamos, que las personas de una comunidad puedan tener una mejor vida, una mejor calidad de vida, teniendo en cuenta al otro y también cuidando el medio ambiente, por ejemplo, valorando los productos y que sean vendidos a un precio justo. Romper un poco estos vínculos impuestos, ¿sí? Y que tengamos un pensamiento más, parece si se quiere, global, pero dentro de nuestra comunidad, ¿no? Que no sean estos compartimentos estancos, sino que pensemos que, bueno, que podemos ser una sola cosa, ¿sí? Dando y recibiendo. Bueno, la economía social y solidaria es la economía de la gente, la economía de las personas, con y para las personas, es la economía de la vida, es la economía de la reproducción de la vida. Y en ese sentido es una forma de hacer economía que no tiene como finalidad principal el lucro, sino la satisfacción de necesidades y la reproducción de la vida, pero además que se estructura en sus formas organizativas, con gestión democrática, con formas participativas, con formas asociativas, y en ese sentido la economía social y solidaria también es una estrategia de desarrollo de la economía popular presente en nuestros territorios. Yo la suerte que tengo que donde yo vivo hasta ahora, vivieron mis padres ahí, no es que se cambiaron de un lado al otro, así por ahí, y
con el pasar del tiempo por ahí armar una economía social es como basarse en los conocimientos y las debilidades donde sí que hay en el lugar. Y yo digo que hablar de economía social también es trabajar en grupo, porque me parece a mí que la economía social no es solo, o sea, que el individualismo, sino que tiene que haber algo como trabajar en grupo para fortalecer al lugar donde uno, o sea, que el hábitat donde uno vive sería. La economía social está basada principalmente en trabajar en equipo, es fundamental, y siempre aprendimos de la economía social de ir de abajo hacia arriba, empezar a construir de los pocos y ahí despacito y juntos y construyendo la economía social, principalmente en sociedad. Bueno, la economía social para nosotros es compartir más que nada, ¿no? Y dar, que a nosotros decimos dar uno a otro, ¿no? Lo que uno consigue comparte, y así manejamos, o sea, nosotros todavía manejamos esto. La economía social para nosotros podríamos definirla como la vida en comunidad, porque nosotros en la comunidad, por ejemplo, si no compartimos, sabemos que no van a compartir con nosotros. En el caso, por ejemplo, de los mapuches es muy importante porque, nosotros somos crianceros y a veces se nos empantana una vaca, por ejemplo. Si nosotros tenemos una buena relación con nuestros vecinos, ¿sí? con la comunidad misma, nosotros sabemos que nos va a ayudar en algún momento cuando tengamos ese percance, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos después? Nosotros cuando carneamos un animal, nosotros invitamos a toda la comunidad, sabiendo que en algún momento también van a compartir con nosotros. Entonces, si yo tuviera que definir la economía social, diría que es la reciprocidad, es la solidaridad, porque a veces, como yo contaba hace rato, podemos tener dinero, pero estamos muy lejos de la zona urbana, entonces salir a comprar nos cuesta muchísimo más todavía. Entonces, compartir las cosas que sembramos, las cosas que tenemos, eso para mí es economía social. Bueno, la economía social es realmente, que la palabra ya dice que es como socios, como solidarios, como en un principio, como fueron los inmigrantes, fue un ayuntorio de ayuda mutua y ver cómo conllevar. Cada uno voluntariamente presta o tiene, comparte su producción. Todo eso es una manera de compartir lo que se produce o lo que existe en el momento, digamos. Es una solidaridad mutua. Una diversidad multicolor de hombres y mujeres de esta tierra crea otra forma de reproducción de la vida humana, es decir, otra economía. Una economía de armonía con la naturaleza, de respeto por la cultura mbeá guaraní, de la cooperación, la solidaridad y la autogestión. Para fortalecerse, la economía social y solidaria precisa crecer, y para crecer, precisa darse a conocer. Hablemos bien de nosotros, miradas y experiencias de la economía social y solidaria desde Misiones. La economía social y solidaria es una forma de organización económica que busca promover otros sistemas económicos, apoyándose en unos valores diferentes a los predominantes en las economías convencionales. Es una forma de organizar la producción, el intercambio, la comercialización
y el consumo desde otros parámetros. Elementos como la solidaridad, la cooperación, la equidad, la democracia y la sostenibilidad ambiental se encuentran en el ADN de esta economía. Así queda recogido en la Carta de los Principios de la Economía Solidaria, creada en mayo de 2011 por la Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria. En definitiva, se trata de un modelo que apuesta a la transformación social y el compromiso con el entorno en que vivimos. Por otro lado, se diferencia de la economía colaborativa, un modelo económico basado en el intercambio y la apuesta en común de bienes y servicios mediante el uso de plataformas digitales. Un ejemplo de economía colaborativa aplicada en Chile podría ser el Uber. Se trata de conectar por vía digital a gente que busca algo con gente que lo ofrece. Pese a que también se basa en valores como el compartir, el cooperar, la economía colaborativa se diferencia de otras economías sociales y solidarias porque tiene mayores dificultades para aplicar formas de gestión propiamente colaborativas o más democráticas en sus proyectos. En resumen, la economía solidaria es una alternativa diferente de vida, en donde se toma en cuenta a la persona en primer lugar y el medio ambiente y el desarrollo sostenible y sustentable por encima de otros intereses. Es una nueva forma de producir, consumir y distribuir. Se propone como una alternativa viable y sostenible para la satisfacción de las necesidades. La economía solidaria posee 3 principios bases: la solidaridad, dar según nuestra capacidad y recibir según nuestra necesidad; la autogestión, por sí mismo, como grupo, buscar las oportunidades para poder realizar trabajos para emprender negocios y ser capaces de gestionar los recursos; organización, la capacidad de ponerse de acuerdo, planificar, tener objetivos, asociarse y cooperar para el desarrollo del grupo; equidad de género, es decir, todas y todos somos iguales, tenemos los mismos derechos y responsabilidades según nuestras capacidades de hacerlo; consumo responsable, se debe conocer de dónde provienen los productos, ya sea lo que vas a consumir o lo que vas a vender o a procesar o elaborar; respeto al medio ambiente, tenemos que cuidar nuestro entorno y aprovechar al máximo los recursos del medio ambiente sin alterar la naturaleza.